Bendiciones a todos, estamos una vez más dispuestos, más que dispuestos, listos para estudiar la palabra de Dios, para ver qué es lo que el Señor tiene para nosotros y cómo esta palabra de Dios penetre en nuestros corazones y cambie nuestras vidas. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por otro día más, Señor, porque tú eres bueno y grande es tu misericordia, Señor. Gracias por tu gran paciencia con nosotros, Señor, porque nos quedamos cortos, Señor, nos quedamos cortos de la marca. Padre, te pedimos que esta enseñanza sea para la gloria de tu nombre, Señor, para edificación de tu iglesia, de tu cuerpo, Señor, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. En el nombre poderoso de Jesús te pedimos estas cosas, Señor. Amén y amén. Estamos ahora, hermanos y hermanas, en el libro de los Hechos. Vamos a estar cubriendo de Hechos capítulo 7, versículo 11, y vamos a ir hasta el versículo 60. Es obvio que por razones de tiempo no vamos a poder ir versículo por versículo. No podemos profundizar en estos versículos mucho, pero nos tenemos que dar cuenta que Esteban estaba citando la historia del pueblo de Israel a estos líderes religiosos que prácticamente querían matarlo. Y está citando la historia del pueblo de Israel desde Génesis hasta el libro de Primera de Reyes, desde Abraham hasta la construcción del templo por manos de Salomón. Entonces, a través de estos eventos, Esteban no solo saca a luz las maravillas y los milagros que Dios hizo con su pueblo, todo lo que hizo a través de Moisés, las plagas, cuando se abrió el mar, todas estas cosas, todos estos milagros que Dios hizo a través de estos hombres de Dios, sino que también nos va a dar una luz de cómo el pueblo judío obraba en rebeldía y en desobediencia a Dios y rechazaba a estos hombres de Dios que fueron puestos ahí por una razón, fueron puestos ahí para liberar al pueblo de Dios, fueron puestos ahí para guiar al pueblo de Dios, fueron puestos ahí para bendecir al pueblo de Dios. Amén. Entonces, con eso en mente, lo que Esteban está tratando de hacer es probar un punto a través de la historia del pueblo de Israel, de cómo ellos fueron rebeldes, cómo ellos fueron desobedientes, cómo ellos rechazaron a estos hombres de Dios. Y ahora vamos a manos a la obra y vamos a leer algunos ejemplos de que Esteban menciona en cuanto a la rebeldía y al rechazo de estos hombres de Dios. La semana pasada hablamos la última vez que hablamos del libro de los Hechos, hablamos de cómo José fue vendido por sus hermanos por envidia. Acuérdense que cada uno de los hermanos de José representaba una de las tribus de Israel, o sea que son los patriarcas. Y aún así, por envidia, por todas las cosas que José tenía en su corazón, lo vendieron. Y vamos a leerlo ahí en el libro de los Hechos capítulo 7, versículo 9 en adelante, para recordarnos lo que estudiamos la última vez. Los patriarcas tuvieron envidia de José y lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con él. Y lo rescató de todas sus aflicciones y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, y éste le puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. O sea que vemos que la propia parentela de José lo traiciona, pero luego José es de bendición para todos ellos. O sea que una persona que Dios puso ahí para bendecir no solo a sus hermanos, sino a todo el pueblo, por envidia es traicionada. Una vez más el pueblo rechaza a este hombre de Dios y lo venden, lo traicionan. Amén. Si quiere profundizar más en esta parte, puede ir al
al estudio que hicimos anteriormente del libro de los Hechos. Ahora vamos a leer Hechos capítulo 7 versículo 11. Vemos cómo José fue plantado ahí para bendecir al pueblo, para bendecir a su familia. Fue vendido por envidia. Entonces llega un momento que llega aflicción a Egipto y él es usado grandemente para bendecir no solo a su familia, sino a todos. Allí vemos en Hechos 7:11 que Esteban explica. Entonces vino hambre sobre todo Egipto y Canaán, y con ella gran aflicción, y nuestros padres no hallaban alimentos. Entonces nos damos cuenta que vino una calamidad sobre el pueblo, pero Dios usa a José para bendecir no solo a su familia, sino a todo el pueblo. Y eso lo vamos a ver en Génesis capítulo 45, versículo 17. Dice así: entonces Faraón dijo a José: di a tus hermanos, haced esto, cargad vuestras bestias e ir a la tierra de Canaán, y tomar a vuestro padre y a vuestras familias y venir a mí, y yo os daré lo mejor de la tierra de Egipto, y comeréis de la abundancia de la tierra. Entonces vemos que a través de José, su familia y el pueblo es bendecido. Amén. Entonces más adelante vemos cómo Esteban cita cómo Moisés fue confrontado por sus propios compatriotas por defender a un israelita, a un hebreo. Amén. Ahí vemos que Esteban menciona esta parte de la historia de Israel, Hechos capítulo 7, versículo 24. Quédese ahí en Hechos capítulo 7 y vamos a ir desmenuzando esto a medida que vamos avanzando. Amén. Hechos 7:24 dice así: y al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Y aquí vemos las intenciones. Pensaba, dice en el 25, pensaba que sus hermanos entendían que Dios les estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no lo entendían. Vemos que la mente de Moisés era que Dios lo estaba usando a él para libertar a sus compatriotas, pero sus compatriotas no lo veían así. Entonces nos damos cuenta que en el versículo 26 Esteban dice: al día siguiente se le presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos diciendo: varones, vosotros sois hermanos, ¿por qué os herís el uno al otro? Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? ¿Acaso quieren matarme como mataste al egipcio? O sea que ellos no lo veían a Moisés como un libertador, lo veían, detestaban su autoridad y de la manera que hablamos. Vemos una vez más como este pueblo rebelde se levanta contra Moisés, como cuando le dice: ¿quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? Vemos que es un patrón que se repite a través del Antiguo Testamento, de la rebeldía, de lo cabeza dura que eran los israelitas. No querían autoridad sobre ellos, no querían nada, y Dios mandaba a estas personas para bendecirlos y ellos la rechazaban. ¿Amén? Entonces Dios estaba trabajando en el corazón de Moisés, porque puso ese sentir de, primero, defender al hebreo que estaba siendo injustamente maltratado por el egipcio, y segundo, cuando vio a sus hermanos, sus compatriotas discutiendo, Moisés quiso interceder, pero Moisés, ya Dios estaba trabajando en su vida, haciéndolo un líder, poniendo en él ciertos atributos, porque más adelante el Señor lo llama, y vemos que Esteban cita lo que sucedió ahí. En Hechos capítulo 7, versículo 30, si usted quiere leer el Antiguo Testamento en resumen, lea estos versículos de Hechos capítulo 7, porque Esteban con gran detalle narra toda la historia del pueblo de Israel. O sea que casi todo el Antiguo Testamento está ahí narrado por Esteban. Amén. Hechos capítulo 7, versículo 30. Y eso es prueba que el Espíritu de Dios estaba sobre Esteban, porque es muy difícil encontrar personas que se puedan citar
todo el Antiguo Testamento, desde Génesis hasta Primera de Reyes, con detalle y sin olvidarse las cosas importantes. O sea que el Espíritu de Dios estaba con Esteban y Esteban estaba fluyendo de una manera increíble. Así que no tenga miedo, esto es un pequeño paréntesis, no tenga miedo cuando usted tenga que hablar la palabra de Dios, cuando usted tenga que dar su testimonio, no tenga que, el Espíritu Santo va a trabajar a través de usted. Amén. Sigamos leyendo, Hechos 7:30. Ahí habla del llamado, y no solo del llamado, sino del propósito que Dios tenía para Moisés. Amén. Hechos 7, capítulo 7, versículo 30. Dice ahí: y pasado 40 años se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí en la llama de una zarza que ardía. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión, y al acercarse para ver mejor vino a él la voz del Señor. Y ahí Dios se identifica, se le identifica a Moisés. Dice: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. Y Moisés, temblando, no se atrevía a mirar. Pero el Señor le dijo, ahí vemos que el Señor le habla, dice: quítate la sandalia de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Entonces aquí vemos el propósito, aquí vemos el llamado, aquí vemos lo que Dios quería hacer a través de Moisés. Dice: ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos, y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. O sea que vemos que aquí vemos el propósito y el llamado. Dios quería usar a Moisés para liberar a su pueblo. Usarlo a Moisés para bendecir a su pueblo. ¿Y dónde vamos con todo esto? Que el pueblo de Israel rechaza una tras otra vez a los líderes, a los dos hombres que Dios mandó con un propósito de bendecirlo, de liberarlo. Y más adelante, ¿qué va a suceder con Cristo? El unigénito Hijo que vino al mundo para librarnos del pecado, para librarnos de la muerte. Todo aquel que cree en Él tendrá vida eterna. ¿Qué hicieron con Jesús? Este mismo pueblo lo rechazó, este mismo pueblo lo traicionó. O sea que vemos un patrón que Esteban está mencionando ahí, que sucede, que todos estos grandes hombres de Dios fueron rechazados, el pueblo los resistió, el pueblo no quería saber nada con ellos. Amén. Vemos que hay un rechazo a Moisés y rechazan la autoridad de Moisés una y otra vez. Y como les repito, estos hombres fueron puestos ahí por Dios para bendecir al pueblo y aún así fueron rechazados. Amén. Ahí vemos que Esteban sigue narrando la historia en Hechos capítulo 7, versículo 39. Y ahí dice: al cual nuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo repudiaron en sus corazones, y en sus corazones regresaron a Egipto. O sea que vemos ahí que no quisieron obedecer a Moisés. Amén. En el versículo 40 dice: diciendo a Aarón: haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de la tierra de Egipto no sabemos qué le haya pasado. Ahí Moisés había ido a buscar los 10 mandamientos, a buscar las placas con los mandamientos de Dios. Se tardó un momento y ya se olvidaron. Eso está en Éxodo capítulo 32, si usted lo quiere leer puede ir ahí y leer todo el capítulo. Nos damos cuenta de cuán ingratos y desagradecidos era el pueblo de Israel, porque Moisés subió al monte a buscar los mandamientos y no se tardó, y en el momento que baja ya le habían pedido a Aarón que hiciera dioses, ¿no? Y ahí en el versículo 41 Esteban menciona: en aquellos días hicieron un becerro y ofrecieron sacrificio al ídolo y se regocijaban en las obras de sus manos. ¡Wow! ¡Qué ceguera espiritual tenía este pueblo! Entonces nosotros decimos: no, eso es solamente los israelitas. ¿Cuántas veces nosotros no ponemos ídolos enfrente de Dios?
Y pueden haber muchos ídolos. El ídolo puede ser tu esposa, puede ser más importante que Dios en tu vida. El ídolo puede ser tus hijos, pueden ser más importante que Dios en tu vida. Puede ser tu esposo, puede ser más importante que Dios en tu vida. Cualquier cosa que sea más importante que Dios en tu vida es un ídolo. Y le menciono varias cosas para que me entiendas. Puede ser un carro, puede ser el trabajo, puede ser el dinero. Puede ser que el dinero no tiene nada de malo. Ahora la escritura dice, escrito está que el amor al dinero es la raíz de todos los males. No es nada malo tener dinero. Lo que Dios te da, te prospera para que tú bendigas a vos, no para que tú idolatres el dinero. Amén. Entonces, vemos que Moisés se fue un momento a recibir los 10 mandamientos. En el momento que baja, ya le habían pedido a Aarón que hiciera un dios, que hiciera un becerro de oro. Y le repito, Éxodo capítulo 32. Y ahí vemos que no solo ellos, nosotros tenemos muchos ídolos, lo que a veces hacemos la vista gorda, no queremos admitirlo. ¿eh? Entonces, Esteban sigue hablando la historia y no omite nada, habla lo bueno y lo malo. Amén. Y está hablándole a esta multitud de líderes religiosos que querían matarlo. Hechos 7:42 dice. Pero Dios, ¿qué sucede? Esta gente rechaza a Moisés y al rechazar a Moisés, a este enviado de Dios que tenía como propósito de Dios liberarlo y todo eso, eso le trae consecuencias, porque no solo estaban rechazando a Moisés, estaban rechazando al Dios vivo. Amén. Entonces, nos damos cuenta ahí que en Hechos 7:42 Esteban cita, pero Dios se apartó de ellos y lo entregó para que sirvieran al ejército del cielo, como está escrito en el libro de los profetas. ¿Acaso fue mía a quien ofreciste víctimas y sacrificios en el desierto por 40 años, casa de Israel? O sea que ahí el Señor le está llamando la atención. Versículo 43, también llevasteis el tabernáculo de Moloc y la estrella de Dios Renfán, las imágenes que hiciste para adorarlas, yo también os deportaré más allá de Babilonia. O sea que ahí viene el castigo de Dios por resistir al siervo de Dios, por resistir a aquel cual Dios quería usar para bendecirlos. Amén. Entonces, vemos que el pueblo de Dios vio los milagros, tuvieron el tabernáculo de Dios con ellos en el desierto. La Shekinah, vieron la Shekinah, gloria de Dios, a donde quiera que iban ellos atrás. Y aún así decidieron irse atrás de ídolos, en pos de ídolos falsos. Amén. Y si abrimos los ojos nos damos cuenta que en esta sociedad que vivimos se rechaza a Dios a diario. Esta sociedad está rechazando a Dios a diario. Nos damos cuenta que a diestra y a siniestra vemos la mano, el espíritu del anticristo, pavimentando la llegada para su venida. Cómo hay un rechazo para Dios, el verdadero Dios, y para su Hijo Jesús. Amén. Desde junio 25 de 1962, la Corte Suprema prohibió la oración en las escuelas. Amén. En las escuelas públicas. En junio 28 del 2005 se quitaron completamente los 10 mandamientos de todas las cortes de justicia. Eso es nada más que la punta del iceberg, ¿verdad? Esto es nada más que le estoy dando un dato para que usted vea la condición que este país está. Y no solo en este país, alrededor del mundo. Si menciona el nombre de Cristo en una escuela o en su trabajo, va a ser perseguido, va a ser amonestado. Pero lamentablemente hay otras religiones falsas que tienen ciertas libertades, muchas libertades. Se les permite orar, se les permite hacer 20.000 cosas en el trabajo, porque hay que respetar estas religiones, pero no hay que respetar a Dios verdadero, a Yahweh, a Jehová, no,
así a él sí hay que faltarle respeto y no permitirle a sus siervos que oren. Amén. Entonces, ¿qué está sucediendo? Volvemos hacia atrás. Trate de mencionar el nombre de Cristo, a ver qué sucede en su trabajo, en una escuela. Las personas de hoy de esta sociedad están más pendientes de las estrellas de cine, de la farándula, de los deportistas, y me atrevo a decir hasta de los políticos. Les importa más todo eso que cuál es la voluntad de Dios. Entonces, cuando le digo Dios, le estoy hablando del Dios verdadero, de Yahweh, de Jehová. Yo soy el que soy. Yahweh significa en hebreo aquel que trae las cosas a existencia. ¡Wow! ¡Qué nombre más poderoso! El Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Moisés, el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces, al final, vemos que Esteban confronta directamente a sus compatriotas. No anda con rodeos, no anda con tapujos, no está siendo políticamente correcto, como es de costumbre en estos tiempos que estamos viviendo. Y ahí leemos en Hechos 7:51, vamos a saltar a Hechos 7:51, cuando Esteban confronta a sus compatriotas, cuando Esteban confronta a estos líderes religiosos que querían su cabeza. ¿Por qué? Porque los apóstoles estaban predicando el evangelio a diestra y a siniestra y ellos no les convenía. ¿Ven? Y ahí vemos que les cita toda la historia de cómo han sido rebeldes con las personas que Dios ha enviado para bendecirlos, y cómo han sido duros de servicio, y cómo han traicionado, y cómo han hecho todas estas cosas que hemos leído. Y aquí vemos que Esteban va directo y los confronta y les dice, vamos a empezar a leer Hechos capítulo 7, versículo 51, dice así: vosotros que sois duros de servicio, incircuncisos de corazón y de oídos, dice, resistís siempre al Espíritu Santo como hicieron vuestros padres, así también hacéis vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron nuestros padres? Ellos mataron a los que antes habían anunciado la venida del justo, del cual ahora vosotros os hicisteis traidores y asesinos. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y sin embargo no la guardaste. ¡Wow! Esteban los confronta y les dice, ustedes traicionaron, fueron traidores y asesinos de Jesucristo, del justo, del cual todos estos hombres de Dios habían hablado y habían preparado su venida. Y estamos hablando, Esteban habló de los líderes, pero si hablamos de los profetas, ¿cuántos profetas y cómo esos temas para otro día, cómo los profetas fueron perseguidos por el mismo pueblo de Israel y muchas veces muertos por decir la verdad? Que gracias a esos profetas como Isaías tenemos Isaías 53 y tenemos una pila de escrituras proféticas que nos aseguran la venida de Cristo y que nos hablaron de cómo Él iba a llegar. Amén. Esta declaración que Esteban le hace a sus compatriotas, estos líderes religiosos, le cuesta la vida. Es duro decirlo, pero a veces cuando uno dice la verdad, este mundo está tan corrupto que la verdad ofende, que la verdad genera sentimientos dentro del ser humano hostiles. Amén. Seguimos leyendo ahí en Hechos capítulo 7, versículo 57. Entonces ellos gritaron a gran voz y tapándose los oídos arremetieron aún contra él y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle. Yo no sé si usted alguna vez le dieron una pedrada en la cabeza.
Yo cuando era niño jugábamos mucho con los terrones de tierra. Cuando uno da vuelta a la tierra para cultivar, quedan unos pedazos de tierra así como. Y cuando uno los estrella, explotan, porque son de tierra, no son sólidos. Pero cuando te dan con un pedazo de eso en la cabeza, duele cantidad. Hasta incluso como está seco te puede cortar y todo. Imagínense apedrar a un ser humano con piedras sólidas, 3 o 4 pedradas bien dadas, y ese hombre se fue con el Señor. Entonces vemos ahí que dice, y echándolo fuera de la ciudad comenzaron a apedrearle, y los testigos pusieron su manto a los pies de un joven llamado Saulo. Imagínense cómo Dios cambia a las personas. Saulo de Tarso, que más adelante pasó a ser el apóstol Pablo, era un hombre que perseguía a los discípulos de Jesús, que quería verlos muertos. Y si usted se adelanta un poco a Hechos capítulo 9, va a ver la conversión de Pablo, cuando él tiene un encuentro personal con Cristo y cómo ese hombre cambia de ser un asesino y perseguidor de la iglesia, cambia de una manera a ser un apóstol, un evangelista fabuloso y un maestro increíble en las manos del Señor y con el Espíritu Santo trabajando a través de él. Amén. Y si Pablo cambió, esto es un pequeño paréntesis, si Pablo, el Señor lo cambió de ser un asesino, de estar ahí siendo testigo de cómo apedreaban a un hombre inocente como Esteban y recibir sus ropas, a ser un hombre de Dios, así lo puede hacer con todos nosotros. Dios va a terminar la obra que empezó en ti, hermano y hermana. Hay alguien que necesita escuchar esto. Dios va a terminar la obra que empezó en ti. Eso está en Filipenses 1:7. Amén. Entonces vemos que lo apedrearon y Saulo recibe los mantos a sus pies, se los ponen a los pies. Y mientras apedreaban a Esteban, él invocaba al Señor y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Wow. Vemos que él sabía en quién había creído. ¿No? Y cayendo de rodillas clamó en alta voz, dice ahí, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Eso le sucedió por hablar la verdad. Eso sucedió por haber confrontado a estas personas, diciéndoles la verdad. Traicionaron y asesinaron al Mesías. Y eso le costó la vida. A veces nosotros queremos ser, por sobre todo políticamente correcto, no queremos ofender a nadie, no queremos hablar, no queremos decir las verdades, pero la verdad te hace libre. Amén. La verdad, cuando tú hablas la verdad, confirma de quién está en tu corazón. Amén. Es increíble lo que estaba dentro de Esteban, porque el Señor nos enseñó a poner la otra mejilla, y es una de las cosas más difíciles de hacer dentro del Evangelio, dentro de caminar en Cristo. Si alguien te da una bofetada, pon la otra mejilla. Y eso es un sinónimo de perdonar. Qué cosa más difícil el perdonar, qué cosa más difícil de poner la otra mejilla, qué cosa más difícil de dar vuelta a la página y empezar de una página blanca, ¿no? Pero sin embargo vemos que Esteban tenía frutos, estaba dando frutos, como está escrito, ser imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Entonces vemos que él era un imitador de Cristo y quería ser como Jesús. Y siendo apedreado ahí, su oración para con Dios, en vez de decir, Señor, acaba con ellos porque yo soy un hombre inocente, perdónalos. No les tomes en cuenta este pecado, Señor. Wow, ¿qué es lo que había? Cristo estaba dentro de él. Si leemos capítulo 23 de Mateo,
vemos que Jesús tampoco tenía miedo de decirle las verdades a los fariseos, a los escribas, a los líderes religiosos. Les cantó sus verdades en Mateo capítulo 23. Cuando vaya a casa, léalo, a ver cómo nuestro Señor no tiene pelos en la lengua. Amén. No se equivoque, Jesús es el Cordero de Dios, pero a la misma vez el León de Judá. Y vemos que Esteban no tuvo miedo de hablar la verdad a sus compatriotas. No tuvo miedo ni por un momento. Esteban no tuvo miedo de decirles cómo rechazaron, traicionaron, asesinaron al justo, a nuestro Señor Jesús. Amén. Las escrituras son claras. En Juan capítulo 8, versículo 31 nos dicen: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Esteban murió, sí, fue con el Señor, pero fue librado de este mundo, fue librado de esta sociedad corrupta, fue recibido por el Señor, pero murió diciendo la verdad, murió siendo un hombre de principios, de convicciones, no se doblegó a esa corrupción, no se doblegó a este mundo. Él podía haber dicho: no, yo no he dicho nada, perdónenme, pero no hablo más con tal de salvar su vida, pero no lo hizo. Al final fue fiel a sus principios, a sus convicciones, fue fiel al Señor. Amén. Sus ropas se las dieron a un joven Saulo. Más adelante ese hombre Dios lo cambia de una manera poderosa. Y Esteban vemos que sufrió persecución al igual que el maestro. Más adelante vamos a ir estudiando el libro de los Hechos y vemos que Pablo va a sufrir persecución de una manera terrible. Había un plan para quitarle la vida, porque estaba hablando la verdad cuando se convirtió a Jesús. Nos damos cuenta que Esteban fue un hombre que en realidad conoció a Jesús, en realidad caminó con Jesús, en realidad tomó para sí las enseñanzas de Jesús, porque sus palabras finales lo dicen todo. Señor, no les tomes en cuenta ese pecado. Wow. Y eso no está muy lejos de lo que Jesús dijo cuando estaba a punto de ir con el Señor en Lucas 23, capítulo 23, versículo 34. Dice ahí la palabra de Dios. Y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y echaron suertes, repartiéndose entre sí sus vestidos. Vemos que Esteban sufrió la misma persecución que el maestro. Sus ropas se las dieron a Pablo, pero sus últimas palabras son: perdónalos. No les tomes en cuenta. No le tomes en cuenta este pecado. Amén. Ahora, ¿qué nos podemos preguntar nosotros como cristianos, como creyentes? Hay varias cosas que vienen a la mente. Una, ¿estamos dispuestos a poner la otra mejilla? Es algo duro, no es algo fácil. Se lo digo, a veces del dicho al hecho hay un trecho y no es mi intención jugar con su conciencia, hermano. Pero sí, tenemos que pensar estas cosas porque el Señor pone esto ahí por alguna razón. Cuando estás siendo apedreado, vituperado, está en tu corazón perdonar. Estamos dispuestos a dar nuestra vida por nuestro Señor. ¿En qué aspecto? En predicar el Evangelio, no importa lo que suceda. ¿Estamos dispuestos? Jesús nos dijo en Juan capítulo 16, versículo 33, nos dijo: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Dice: en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esteban no fue la excepción. Esteban sufrió persecución, Pedro sufrió persecución, Pablo sufrió persecución, Mateo sufrió, todos los discípulos de Jesús sufrieron persecución.
Gracias a Dios estamos en un país en el cual tenemos libertad de religión, podemos congregarnos, podemos predicar el Evangelio, quizá no en escuelas, quizá no en lugares gubernamentales, pero sí tenemos la libertad de hacerlo. Y no somos perseguidos, no somos apedreados, no somos torturados. Y muchas veces sufrimos persecución, no de una manera física, pero quizá a través de una discusión con la esposa, quizá una discusión con los hijos, quizás problemas en el trabajo, problemas financieros, problemas de salud. ¿Qué usted piensa que son esas cosas? Esas cosas son persecución, son tribulaciones que vienen en nuestras vidas. Y muchas veces queremos tirar la toalla, muchas veces queremos decir, no, Señor, ¿para qué esta vida? Lo único que tengo son dolores de cabeza. Pero imagínense todos los millones de personas que hay afuera que tienen problemas, pero no tienen a Jesucristo con ellos. Una cosa es pasar los problemas solo y otra cosa es pasar los problemas de la mano de Jesús. Vemos que Esteban sufrió persecución, sufrió muerte horrible por el Evangelio de Jesús. Vamos a pasar pruebas, persecuciones, pero nuestra esperanza es que el Señor siempre está en nosotros, con nosotros. Es más grande, dice las Escrituras, es más grande que el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y las Escrituras nos dicen también que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y vamos a cerrar con Juan, capítulo 10, versículo 27. El Señor nos tiene, Jesús nos tiene en la palma de su mano. Amén. La palabra de Dios nos dice ahí, Juan capítulo 10, 27 en adelante. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Si somos ovejas de Jesús, tenemos que escuchar su voz y hacer su voluntad. Amén. Y sigue, dice en Juan capítulo 10, 28, dice, yo les doy vida eterna y jamás perecerán. Y nadie, dice, las arrebatará de mi mano. Mi Padre me las dio, es mayor que todos. Y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno. Así que acuérdate, hermano, hermana, cuando estés pasando cosas difíciles. Nosotros no sabemos, podemos simpatizar con alguna experiencia que alguien está pasando y nosotros pasamos por lo mismo, podemos simpatizar, podemos orar por personas. ¿Sabe cómo la persona se siente? Cada persona es diferente, solo Dios sabe. Si la Escritura te dice que Jesús te tiene en la palma de su mano y nadie te va a poder arrebatar de ahí, créelo. Amén. Ahora, después de todo lo que hemos leído a través de estos versículos del libro de los Hechos, vemos lo que Esteban, a través de la vida de Esteban, a través de la narración de Esteban, después que vemos qué es lo que hay, qué es lo que hemos, cuál es nuestra conclusión, qué es lo que hemos llegado a pensar, qué es lo que analizamos de todo esto. Entonces lo voy a dejar con esta pregunta. ¿Existe la necesidad de cambiar la forma en que pensamos y por lo tanto la forma en que actuamos? Que Dios me los bendiga. Nos vemos la próxima. Vamos a empezar con el capítulo 8 del libro de los Hechos. Y mi oración para ustedes, que el Señor los proteja, los bendiga, les dé sabiduría de lo alto y por sobre todas las cosas que les dé la paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Que Dios los bendiga.